Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra. Queridos hermanos y amigos en la fe, ¿cómo andan ustedes? Nos volvemos a encontrar en este espacio de Camino de Fe, donde en esta oportunidad vamos a compartir el capítulo 3 y 4 de este Evangelio de Jesucristo según San Mateo, pero lo vamos a hacer a través del hermano de la Iglesia Evangélica Templo Calvario, el hermano pastor Jack Smith, donde él también ha dejado allí un estudio de la Biblia en forma sencilla y clara para alcanzar a aquellos que son nuevos o aquellos que están comenzando a caminar en la fe y también pensando en los ancianos de la fe. Vamos a ver en este capítulo 3 que aquí aparece Juan el Bautista preparando el camino para el Señor. Luego el Señor viene y se bautiza y aunque Juan se opone, el Señor le dice es conveniente que cumplamos con toda justicia. Y vamos a ver en el capítulo 4 que el Señor es llevado al desierto y después de ayunar 40 días y prepararse para el ministerio que va a comenzar, viene el tentador, pero el Señor sale victorioso porque el tentador no pudo doblegar a Cristo y Cristo sale allí pisándole la cabeza a Satanás, como dijo el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. A lo largo de toda la vida de nuestro Señor, Él le pisó la cabeza a la serpiente, porque la vida del Señor fue impecable, fue santo, sin mancha, sin pecado, sin engaño. Siempre obedeció al Padre. Con su vida demostró lo que Él predicaba, porque lo que Él predicaba lo respaldaba con su forma de ser. Vamos entonces a meditar en el capítulo 3 y 4 de este Evangelio según San Mateo, y en esta oportunidad, como ya dijimos, apelamos a nuestro hermano Jack Smith, ya que estamos atravesando allí un problema respiratorio y con la ayuda de Dios estamos saliendo adelante, pero mientras vamos recuperándonos, entonces echamos mano a este hermano pastor que nos ha dejado esta preciosa enseñanza y vamos a compartir entonces el capítulo 3 y 4 del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En el capítulo 3, verso 1 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora tenemos los años silenciosos de Cristo. Damos un salto en el tiempo desde el regreso a Nazaret hasta el comienzo de su ministerio público. Hay unos 28, 29 años que casi no hay registro de nada. En los apócrifos hay libros que dan a entender algunas historias acerca de la niñez de Jesús y hablan acerca de que él curaba a pequeños pájaros con sus alas rotas y otras historias fantasiosas. Pero el Señor ha visto que era mejor dejar esa parte de su vida en silencio. Así que nos saltamos esos años. Bien, un evangelio nos da un pequeño detalle cuando él tenía 12 años, pero esa es la única mirada que nosotros tenemos de la niñez de Jesús. Y a los 12 años, él parecía ser un joven muy especial, como encontramos en otro de los evangelios. Bien, saltamos en el tiempo ahora hacia el ministerio de Juan el Bautista, quien estaba predicando en el desierto de Judea y estaba diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Dice el relato bíblico: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
generación de víboras. Esta es la opinión de Juan sobre los eruditos religiosos. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Sí, mostrar frutos en su vida es lo que realmente demuestra el arrepentimiento. Así que Juan está arremetiendo en contra de estos fariseos y saduceos, llamándolos nada menos que generación de víboras. Y él dice, veamos si ustedes traen algún fruto para mostrar que están realmente arrepentidos. Vea usted, las otras personas estaban arrepentidas y eran bautizadas alejándose de sus pecados. Estos personajes también estaban allí. Y él les dice, oh no, yo no los voy a bautizar. Veamos los frutos del arrepentimiento, la confirmación. Dice en Mateo 3:9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Y de eso presumían ellos. Bueno, nosotros somos los hijos de Abraham. Y ellos creían que eso constituía naturalmente la salvación para ellos. Para Juan esto no era gran cosa. Él decía, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, encontramos a Jesús hablando acerca de la vid y los pámpanos. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Juan decía, haced frutos dignos. Recuerde cuando Jesús, estando con sus discípulos, tuvo hambre. Vio una higuera y cuando se acercó a ella, ésta no tenía fruto. Jesús maldijo a la higuera y al siguiente día, cuando ellos estaban regresando al monte de los olivos, en el camino, los discípulos observaron el árbol que Jesús había maldecido el día anterior y se había secado y muerto durante la noche. Ellos dijeron, Señor, mira el árbol que maldijiste ayer, está marchito, muerto. La higuera era un símbolo de la nación de Israel, y el Señor estaba buscando que la nación de Israel tuviera frutos dignos. Aquí Juan el Bautista está diciendo, miren que es el tiempo de que el hacha sea puesta a la raíz, y esta es Israel misma. Y el árbol que no dé buen fruto será cortado. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 11 de Romanos, que Dios cortó las ramas naturales para así injertar otras ramas contrarias a esa naturaleza, haciendo referencia a los creyentes gentiles, es decir, aquellos que no pertenecen al pueblo judío, para que sean participantes de la abundancia del árbol. Así que la nación de Israel fue reprobada, y esto porque ellos rechazaron a Dios. Dios les dio su Mesías, Él les dio la oportunidad y ellos la rechazaron. Así que el Evangelio es para los gentiles y para los judíos. No importa lo que es usted. Usted es gentil, y reiteramos, eso refiere a cualquier raza fuera de la raza judía. Usted es judío, bueno, para ambos hay un solo camino, y este es a través de Jesucristo. Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así vemos en este texto que Juan el Bautista, el precursor, no está dando testimonio de sí mismo, sino de aquel que habría de seguirle, es decir, de Jesucristo. Vemos a Juan, la voz que clama en el desierto, diciendo, preparad
el camino del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Estaba preparando los corazones de las personas para la llegada de Jesucristo. Este era su ministerio, estimado oyente. El Evangelio de Juan enfatiza el ministerio de Juan el Bautista. Así que, cuando lleguemos al Evangelio de Juan, ya tendremos una mirada más profunda de esta persona tan interesante, Juan el Bautista. Él, hablando de Jesús, declara: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Usted va hacia el terreno trillado con un aventador y limpia ese terreno para separar la paja del trigo, de modo que quede solamente el trigo allí sobre el suelo. Y así ocurre con quienes hacen esa tarea. Ellos pueden venir con esos aventadores y atravesar el terreno para quitar la paja del trigo. Aquí la figura es su aventador en su mano, y él limpiará su era y lo recogerá en el granero. Y continúa diciendo nuestro texto: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan se opuso, pero Jesús dejó a un lado su objeción, declarando que era necesario para él dar el ejemplo. Ahora el apóstol Pedro dice: Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos. Y debido a que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, Juan dudó. Pero Jesús iba a ser bautizado realmente para darnos su ejemplo, y así lo declara. ¿Qué es lo que declara el bautismo?, se preguntará usted, estimado oyente. El bautismo declara la superioridad de lo espiritual sobre lo material, la vida del espíritu sobre la vida de la carne. Esta es la proclamación que Jesús tiene que hacer, y es por eso que el mundo se enoja con él, porque ellos viven bajo la carne y bajo los deseos de la carne. Este es el mensaje de la palabra de Dios en todo momento, la supremacía de la vida espiritual sobre la vida carnal. Y esto es lo que el bautismo representa: la muerte de la vida carnal, la vieja vida, la vieja naturaleza, las ambiciones pasadas, los deseos, y la nueva vida surge del agua, la vida del espíritu, que es superior a la vida de la carne. Continuando con la lectura de hoy, leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que cuando él subió del agua, el Espíritu Santo descendió y ungió su vida. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre gozoso no se pudo contener, y su deleite en su Hijo es manifiesto cuando habló diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús dijo en otro pasaje de la Biblia, estimado oyente, estas palabras: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Jesús vivió una vida perfecta, una vida de obediencia total. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, cuando los ancianos están dando gloria a Dios allí delante de su trono, y los querubines declaran: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y los 24 ancianos tomaron sus vasos de oro llenos de fragancia y caen sobre sus rodillas declarando: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es la explicación de por qué Dios lo ha creado a usted, estimado amigo. Usted dirá: no me gusta eso.
Eso me parece duro. Pero, amigo, usted no puede cambiar las cosas. Esta es la forma en que deben ser. Y si usted lucha contra esto, simplemente vivirá una vida de frustración. Ahora, si usted es obediente y está en armonía con esto, realmente vivirá una vida gloriosa. Cuando una persona puede decir como Jesús, yo siempre hago las cosas que le agradan al Padre, le digo algo, esa persona tiene una vida realmente perfecta. Entonces, como hemos leído, Dios está declarando, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Note usted, estimado oyente, Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él, y la voz del Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Y allí usted tiene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora leemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Note que inmediatamente a ser bautizado, él es guiado por el Espíritu. Hay tantas personas que ponen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, cuando el énfasis debería estar sobre el caminar en el Espíritu, no en los dones, no en el fenómeno, no en la emoción o las manifestaciones, sino en el énfasis real del cristiano, que debe estar en caminar en el Espíritu, en ser guiado por el Espíritu, porque Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A mí no me interesa cuán emocionado esté usted, estimado oyente, o cuán alto pueda saltar bajo el ungimiento del Espíritu Santo. En lo que realmente estoy interesado es en cuán derecho camina usted cuando aterriza. He conocido muchas personas que saltan, pero que no caminan recto, y para mí esto no tiene valor. La emoción que usted pueda tener en la manifestación de los dones espirituales no es tan importante como su caminar en el Espíritu. Lo que es vital e importante es su caminar en el Espíritu. Y eso es lo que Dios está buscando. No que usted tenga solamente una emoción espiritual debido a los fenómenos, sino verle a usted caminando en el Espíritu. Ahora bien, yo no me opongo a las emociones espirituales, a los fenómenos espirituales, pero me opongo a trazar una línea torcida en la carne. Y yo creo que es allí donde debe estar nuestro énfasis. Y cuando nosotros ponemos énfasis solo en los fenómenos espirituales y no en el caminar en el Espíritu, entonces podremos tener toda clase de dificultades. Seguimos leyendo, estimado amigo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Podríamos preguntarnos, ¿con qué propósito? Lo dice allí, para ser tentado por el diablo, para ser probado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, es importante el hecho de que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, y luego de ese periodo él sintió hambre. Esto indica, estimado oyente, que él no tuvo hambre durante el periodo de los 40 días y 40 noches. Y así Satanás, tomando ventaja de esa situación, vino a él y le dijo, si eres hijo de Dios. Note que este no es un sí en el indicativo, sino un sí en el subjuntivo, que se podría traducir más apropiadamente, ya que eres el hijo de Dios. Satanás no tenía la duda acerca de quién era él. En otra ocasión los demonios le dijeron a Jesús, sabemos quién eres, el santo hijo de Dios. Pero Satanás no le está diciendo sí en el indicativo. Sí, eres hijo de Dios. Él le está diciendo, ya que eres el hijo de Dios, ¿por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propias necesidades físicas? Esto es algo que Satanás hace para tentar a las personas que han recibido bendiciones del Espíritu Santo. ¿Por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propios deseos, tu hambre, tu apetito? Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder para hacerlo.
¿Tú eres Dios? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no haces un milagro para satisfacer tus propios deseos? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que él respondió a la tentación de Satanás con la palabra de Dios, su palabra. La Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La tradición dice que es la esquina del templo que para ese tiempo tenía 61 metros hacia abajo desde la punta aproximadamente. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Note lo que dice Jesús. Escrito está. Le responde a Satanás con la palabra de Dios. Así que, ¿qué hizo Satanás? Regresó a él tergiversando la palabra. Él dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No te lastimarás, los ángeles te levantarán. Es muy importante que comparemos la Escritura con la Escritura misma. Y así respondió Jesús. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hay un par de escrituras interesantes en el Evangelio de Marcos, y estas referentes a las señales que deben seguir a aquellos que creen. Dice así, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Había un pastor en los Estados Unidos que repartió cianuro a sus miembros e hizo que lo bebieran para probar su fe. Evidentemente, fue trágico. 2 de ellos murieron, y él fue acusado de homicidio. Ellos tenían dudas, pero lo estaban haciendo basándose en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Ahora, nuevamente, si ellos tan solo hubieran comparado la Escritura con la Escritura misma, no hubieran hecho eso. Básicamente esto es lo que Satanás le está sugiriendo a Jesús, que se pusiera a sí mismo en riesgo para probar las Escrituras. Salta, pruébalo, él enviará a sus ángeles. Eso es lo que le dice. Pero Jesús era suficientemente sabio para comparar la Escritura con la Escritura misma. Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Usted no está puesto deliberadamente o a propósito en riesgo solo para probar las Escrituras. Leemos, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que 3 tentaciones, y cada una Jesús la contestó con la palabra de Dios. Ahora leemos, estimado oyente, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Uno de mis sitios favoritos de la Tierra Santa. Ese es Capernaum. Porque la mayor parte del ministerio de Jesús fue realizado allí, precisamente en Capernaum. Dice la Biblia, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Este es el área que le fue adjudicada a las 2 tribus, la tierra de Zabulón y Neftalí. Neftalí tenía el área del norte, así que estando en Capernaum, usted está en el límite entre Zabulón y Neftalí. Como leemos, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo leemos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 15 al 17, estimado oyente.
el mismo mensaje que Juan el Bautista anunciaba. Ahora es confirmado por Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. El Mesías pronto será revelado. El reino tiene el potencial para instalarse, pero por supuesto, ellos rechazaron al Mesías. Y leemos, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este no fue su primer encuentro con Jesús, como encontramos en los otros evangelios, pero este encuentro es cuando Jesús los llama para discipularlos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Seguimos la lectura, estimado oyente. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En otro pasaje dijo Jesús, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Continuamos leyendo, estimado amigo, y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sí, estimado oyente, una gran multitud de personas eran atraídas por los milagros que hacía Jesús. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra.